Bienvenidos al primer webinar del año, donde vamos a estar conversando de las tendencias del mercado 2025, cómo innovar y crecer en sectores clave de la economía. Y esa es la particularidad de este webinar, porque venimos hablando de las tendencias del mercado para el año 2025 desde noviembre del año pasado para ayudar a las empresas y a los emprendedores a que se planificaran mejor para este año. Sin embargo, no habíamos hecho demasiada referencia a sectores específicos y este webinar, que es el primero del año, lo quisimos dedicar a eso. Así que vamos a hacer referencias al sector alimentos, al sector del comercio o el retail. Vamos a hablar también algo de la banca, de los seguros y del sector salud, donde particularmente vamos a escuchar una intervención de un invitado de lujo que tenemos en el episodio de hoy, que es Andrés Simón González, y ya se lo voy a presentar en su momento. Por ahora, bueno, quería darles la bienvenida a todos los que se registraron y sobre todo los que se conectaron en vivo a este episodio o a este webinar que es el número 1 y que también se convierte en un episodio de mi podcast Punto Biz. Bienvenidos a Punto Biz, el podcast para conocer las principales tendencias de los mercados actuales y cómo tu empresa puede competir con éxito. Conducido por el reconocido conferencista y autor Carlos Jiménez. Antes de comenzar o entrar en materia con respecto a las tendencias del mercado para el 2025 y sobre todo algunas ideas para innovar y crecer en algunas industrias clave, quisiera de verdad que aprovechar de agradecer tanto a Gmart Distribution como Zoom, que son empresas que hacen posible que podamos hacer este webinar y divulgarlo sin costo alguno. En el caso de Gmart Distribution, es una empresa de ingredientes y materias primas de alta calidad, especializada en materias primas e ingredientes para las industrias cosméticos, alimentos y bebidas. Y esta empresa es interesante porque justo vamos a hablar algo de innovación hoy, o temas relacionados a innovación, y una de las cosas que hace Gmart es apoyar a los clientes a innovar, porque obviamente es un proveedor de materias primas e ingredientes, pero también los apoya en eso, en las formulaciones, en las pruebas de productos, de manera tal de que las compañías que la contratan puedan contar con ese gran aliado para potenciar su oferta y sus productos en un mercado tan competitivo como hoy. Así que agradecido con Gmart Distribution y por supuesto con Zoom, quien nos ha acompañado por un largo camino, y creo que muchos conocen a Zoom. Zoom es una empresa que tiene como misión apoyar a los clientes para que alcancen sus metas en todo lo relativo a envíos, a remesas y pagos, que es un área más reciente y que ha sido muy exitosa. Así que esta es una empresa que, bueno, que tiene una red de oficinas muy grande en Venezuela, que tiene 45 años en el mercado, y también estoy muy agradecido porque me han acompañado durante todo este tiempo con los webinars. Y por supuesto, Data Analysis, Tendencias Digitales y Useful, que permiten recabar la información, analizarla y aprender de todo esto que estamos haciendo con nuestros clientes también en el mercado. Una vez pasado esta parte de agradecimientos, entonces vamos a entrar en materia. Esta lámina la pongo siempre, como digo, como un trámite, sobre todo porque puede haber personas que se conectan por primera vez a alguno de mis webinars y han escuchado, vieron el aviso, un amigo se lo recomendó y no me conocen, entonces siempre lo dejo aquí como una formalidad, pero no voy a entrar en materia detallada sobre eso. Y más bien quiero ya empezar a hablar de este tema. Voy a hablar de las tendencias del mercado para el 2025 que identificamos con base en estudios de mercado, con base en encuestas. Sin embargo, antes de hablar de esas tendencias del mercado del 2025, yo quiero mencionar algunas macrotendencias que están impactando en los negocios. Entonces, algunos se pueden preguntar, bueno, ¿cuál es la diferencia? Porque hablar de macrotendencias y de tendencias del mercado. Entonces, se los voy a explicar a continuación. Pero es importante porque cuando analizamos las tendencias y sobre todo cuando entramos en detalles a nivel de los sectores, nos damos cuenta de que hay unos elementos que pueden ser comunes, que pueden estar como presentes en distintos sectores. No importa si estamos hablando de una empresa del sector agrícola o si estamos hablando de un banco o si estamos hablando de una empresa del sector salud. Y entonces, básicamente, ¿por qué se da eso? Bueno, porque hay unos eventos que están sucediendo que son o producto de las llamadas macrotendencias. Y por eso es que quería empezar por allí, porque eso nos ayuda a hacer un análisis del contexto, ya ni siquiera del contexto de nuestro mercado particular, ya sea que estemos en Venezuela, en Colombia, en Panamá, en México, en los Estados Unidos,
sino que estas macro tendencias son básicamente cambios globales que son de largo plazo, no pasan de la noche a la mañana y afectan, por eso se llaman macro o por eso tienen ese prefijo macro. Las macro tendencias afectan a múltiples sectores económicos e incluso a la sociedad en su conjunto, porque como yo estoy hablando acá en este webinar de negocios, obviamente hago referencia a sectores económicos, pero esto afecta a la sociedad en su conjunto, no necesariamente a las organizaciones empresariales, ¿no? Afecta a los gobiernos, afecta a la gente. Entonces, ¿cuáles son esas macro tendencias? Básicamente, estas 5 son las que yo coloco a manera de concreción, de no exagerar en cuanto a ese análisis, sino poner las que yo considero que son más relevantes y que no voy a entrar en detalle de cada una porque creo que todos estamos expuestos a ellas y probablemente la mayoría las conocemos en mayor o menor medida, pero estamos hablando de cambios demográficos y de la migración, ¿no? O de los movimientos migratorios. En cuanto a los cambios demográficos, obviamente esto cambia mucho dependiendo de la parte del mundo donde estemos. Obviamente sabemos que hay países de Europa y algunos países de Asia en donde, por ejemplo, la población no crece, tienen incluso problemas de mano de obra porque definitivamente la población no crece al ritmo que se necesita para la economía. También hay otro tema que es el envejecimiento, entonces, que está relacionado de la población. Están los temas migratorios, movimientos migratorios, que ahorita están muy noticiosos por todo lo que está sucediendo con los Estados Unidos, pero que es un tema que, más allá de un país en particular, es un tema que está en toda la región y en todos los continentes, porque definitivamente el ser humano históricamente migra, ¿ok? Y eso impacta las economías, etc. Entonces, esa es una macrotendencia importante. Luego está el tema de la sostenibilidad, que tanto escuchamos, en unos países más que en otros, incluso dentro de la propia Latinoamérica. Encontramos diferencias, países donde se habla más de esto, donde vemos que las empresas están haciendo más cosas o donde los marcos regulatorios están más avanzados que en otros. Y esto que dice ESG, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que eso involucra una cantidad de temas que van más allá de los ambientales. Hay temas de salud, de educación, etcétera, etcétera. Luego está la disrupción tecnológica, que bueno, ni hablar, todos estamos también muy conscientes de eso y lo estamos viviendo, sobre todo impulsado por la inteligencia artificial y toda esa revolución, esa ola tecnológica que se está produciendo. El comportamiento y los cambios en los consumidores, sobre todo impulsados por las nuevas generaciones, de eso yo he hablado mucho, y de hecho las tendencias digitales que presentamos el año pasado, específicamente lo que tenía que ver con lo digital, estaban muy impulsadas por estas generaciones y sobre todo por la generación Z, que son un grupo importante, y el año pasado le dedicamos un webinar, está en el canal de YouTube, a la generación Z. Y bueno, la lucha geopolítica, que fíjense que algunas se relacionan. La lucha geopolítica que estamos observando, los Estados Unidos, China, la Unión Europea, los países del BRIC, básicamente se está generando esta lucha geopolítica en la actualidad en el dominio de la tecnología, en el desarrollo tecnológico y sobre todo de estas tecnologías nuevas como la inteligencia artificial, y nuevas entre comillas, porque sabemos que son tecnologías que tienen años, pero que ahora es que se está dando el momento. Entonces estas son, no importa si usted está en una isla del Caribe, frente a la playa, o si usted está en un país de Europa, estas son cambios y fenómenos globales que afectan en general a muchos sectores, como dije allí, y a la sociedad en su conjunto. Ahora, si queremos aterrizar esto un poco más, yo les monté este cuadrito como para darles como un abrebocas de este tipo de cosas y de cómo demostramos aquí que, bueno, estas macro tendencias definitivamente afectan a todas. No hay una industria que prácticamente se salve. Obviamente, dependiendo de la región, dependiendo de la industria, puede haber mayores o menores impactos, pero en general, fíjense que yo el cuadro, la matriz, lo pude rellenar, lo pude completar. Y básicamente, fíjense qué interesante un tema como la migración, cómo influye, por ejemplo, en el sector alimentos con el desarrollo y la oportunidad de los productos étnicos. Y eso lo vemos hoy día, por ejemplo, cuando visitamos o cuando estamos, por ejemplo, en países que vamos a decir que han recibido mucha migración, como puede pasar con los países europeos, con los Estados Unidos. Entonces vamos a ver cómo empezamos a encontrar incluso mercados o supermercados especializados en comida multicultural, por darle un nombre, y los productos étnicos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, muchos productos que son propios de ciertas regiones que empezamos a encontrar. Entonces fíjense cómo una macro tendencia impacta a ese sector, pero también impacta
a los distintos sectores. Entonces aquí podríamos entrar en el detalle que quisiéramos. Esta lámina es muy detallada, tiene mucha información, a pesar de que tomé prácticamente una o máximo dos elementos que vale la pena mencionar. Por ejemplo, en alimentos, bueno, los productos étnicos, la trazabilidad, por ejemplo, que es un elemento importante porque el consumidor quiere saber hoy día de dónde vienen los productos, cuál es su origen, y eso se puede hacer hoy día a través de la tecnología. Y si queremos además que esa trazabilidad sea inviolable o que tenga mucho mayor nivel de seguridad, se puede apalancar, y algunas compañías así lo han hecho, en tecnologías como el blockchain. Hay una marca de colados o de compotas, como le decimos a algunos, que utiliza esta tecnología para que la mamá pueda saber de dónde vienen las manzanas con las cuales se hace este producto que ella le va a dar a su hijo, que es tan importante. Bueno, obviamente en cuanto a sostenibilidad, los productos, la producción sostenible, de que ese es un tema importante. En las luchas geopolíticas, bueno, lo estamos viendo ahorita, todo lo que tiene que ver con las tarifas o las barreras arancelarias o no arancelarias, las sanciones, que vamos a decir muchos países son objeto de ellas. De hecho, esta semana hemos estado viendo muchas noticias alrededor de esta inteligencia artificial china y parte de la sorpresa es cómo desarrollas esa tecnología sin utilizar los procesadores de última generación que como China no los puedes comprar porque Estados Unidos ha limitado la venta de esos productos a China. Entonces, parte de la sorpresa es, wow, ¿cómo logras tener un desempeño similar con tecnología que no es la de última generación y con una inversión cuantiosamente menor? Ese es un ejemplo que está muy, muy reciente. Y bueno, fíjense que las nuevas generaciones también están dándole mucho peso a lo de la alimentación verde, ¿no? Al plant-based, básicamente productos que sustituyen o imitan los productos cárnicos utilizando proteínas alternativas, etc. Entonces ahí estoy escribiendo, por ejemplo, para el sector alimentos, cómo podemos encontrar iniciativas o temas que lo impactan de cara a estas macrotendencias o cómo la industria está respondiendo a estas macrotendencias a través de acciones que puedan generar oportunidades incluso, pero también algunas que pueden ser defensivas, ¿no? Entonces lo mismo podríamos entonces revisar para el tema del retail, para el tema de la banca, para el tema de la salud. Yo elegí estos 5 sectores, pero podríamos, la lista es más grande, por supuesto. Podemos hablar por ejemplo, de manufactura en general, automotriz, podemos hablar de servicios, etc. Fíjense, en el caso de la disrupción tecnológica, puse un ejemplo muy específico, no tan masivo como el de la trazabilidad a través de blockchain, pero también vemos mucho el tema de la customización, el tema de la personalización, que es posible hoy día a través de la inteligencia artificial. Fíjense cómo en el retail, ese es un impacto importante, cómo podemos crear mejores experiencias para los clientes basándonos en estas tecnologías. No solamente en la inteligencia artificial, sino, por ejemplo, tecnologías como la realidad aumentada, que están usándose en algunos retailers o cadenas de tiendas para ayudar a que el cliente dentro de la tienda tenga una mejor experiencia, apoyado por la tecnología, o ese cliente que compra online, que también pueda tener, con el uso de tecnologías como la realidad aumentada, una experiencia de ver cómo se ve el producto en su espacio, en su cuerpo, etcétera, etcétera. En el caso de la banca, bueno, muy, muy vinculado a la automatización de procesos. Por cierto, que se da en el front office y en el back office. Porque en el front office, bueno, se parece mucho al retail, porque la banca retail también termina siendo un establecimiento donde hay unos clientes, donde hay que crear una experiencia. Entonces allí, ya sea presencial o digital, por ejemplo, el uso de estos bots o del chat generativo, que son cosas distintas para atender a los clientes, es una forma en cómo este sector lo impacta esa disrupción tecnológica, pero en el back office también a través de la automatización y sobre todo a través de estos modelos predictivos que permiten, por ejemplo, evaluar el riesgo de una transacción o el riesgo crediticio de un cliente de una manera mucho más poderosa porque se basa en data, en grandes volúmenes de data. Entonces, ese también es otro impacto de la disrupción tecnológica en la banca. En cuanto a la salud, bueno, en diciembre estuve dando una conferencia con el grupo clínico IDET, por cierto, y estuve conversando con muchos médicos acerca de estos temas y cómo, por ejemplo, la inteligencia artificial está siendo de gran ayuda para los médicos en cuanto a la capacidad de mejorar diagnósticos y, por supuesto, todo lo que ha representado la telemedicina, que desde la pandemia experimentó unos crecimientos exorbitantes, ¿no? El tema de seguros, que también está impactándolo, así como impacta a otros sectores o a la banca. Y fíjense que el Custom Insurance es un nombre que se le da a lo mismo que pasa en el retail con la personalización, pero en este caso es en el seguro. Entonces allí podemos observar, así como analicé el caso de los alimentos como un ejemplo, en las distintas macrotendencias también podemos tomar una macrotendencia y ver cómo termina impactando a todos los sectores
sectores. Esto lo hago a manera de resumen porque, bueno, el cuadro más bien le invito a que ustedes lo vean en detalle dependiendo del sector en el que se encuentren y puedan incluso profundizar más en este tema porque, como les dije, coloqué una, máximo dos impactos, oportunidades que se están dando allí. Ok, esto, como les dije, eran las macro tendencias y quería mencionarlas porque cuando hablo de las tendencias de mercado y sobre todo cuando voy al detalle sectorial, nos damos cuenta de esto que acabo de analizar, de que, wow, el tema de la inteligencia artificial se repite, el tema de la tecnología se repite, el tema de la sostenibilidad lo empezamos a ver también en distintos sectores. Entonces, lo que nos explica por qué eso se da son las macro tendencias. Ahora, ahorita sí quisiera ya entrar en las tendencias. Estas son las tendencias del mercado que yo presenté a finales del año pasado, que no me las inventé, sino que básicamente las identificamos, mi equipo y yo, con base en encuestas, estudios de mercado realizados por Data Analysis, por tendencias digitales en América Latina. Entonces aquí, estas son tendencias que pueden tener mayor o menor volumen dependiendo del país donde estemos, pero que en general la mayoría están presentes en la región y son 5. Y aquí aprovecho entonces de empezar diciendo que cuál es la diferencia entonces de estas tendencias con lo que vimos anteriormente de las macro tendencias. Bueno, las tendencias son cambios en el comportamiento, en las actitudes y las expectativas de los consumidores. Estas tendencias de las que yo les hablo, que son tendencias de mercado, lo que buscan reflejar es cómo cambia la gente, cómo cambia el consumidor. No son cambios súbitos tampoco. Fíjense que las macro tendencias son cambios de largo plazo y tienen impactos no solamente globales, sino en todas las industrias, en la sociedad en general, como les dije. Las tendencias de mercado no tienen por qué ser tan generales. Las tendencias del mercado, y de hecho lo vamos a ver, pueden tener impacto, sí, en muchos sectores, dependiendo de la tendencia que estemos hablando, pero generalmente pueden tener mayor o menor impacto en sectores específicos y son tendencias que, como dije, no son súbitas porque no aparecen de la noche a la mañana. Estos cambios se van gestando, pero sí son de mediano plazo. O sea, no tienen que pasar grandes periodos de tiempo, sino que se dan más a mediano plazo. Esto es interesante, ¿no? Bueno, ahora voy a comentar un poco más de eso en adelante, pero las 5 tendencias las voy a mencionar. No voy a hacer un análisis profundo de cada una. Allí les invito a que visiten en carlosjimenez.net, que ahí está la dirección, en una sección que dice ebooks. Y si ustedes están suscritos a mi base de datos, seguramente ya lo recibieron, pero aquellos que no, lo pueden descargar allí, ¿ok? En la parte de ebooks. Y en la parte de descargas, que también está en el menú superior, hay una guía donde están estas tendencias, pero también están algunas de las oportunidades que vamos a comentar aquí. Ok, la primera tendencia la hemos llamado valores humanos. Quizás lo primero que menciono y que vale la pena mencionar es que aquí hay como una dualidad entre lo básico, entre lo humano y lo digital. Entonces, algunas de estas tendencias están muy caracterizadas, muy influidas por la disrupción tecnológica, por la tecnología, por lo digital. Tendencias, por ejemplo, como el consumismo social, como la confianza fragmentada, como las compras convenientes, que ahorita mismo la vamos a explicar, pero hay otras en contraposición que se apegan más a lo básico, se van más de vuelta a lo básico, como compra ahora y paga después, o a lo humano, como valores humanos, y que el nombre lo describe de una manera mejor imposible. Entonces, y eso se da y tiene todo el sentido del mundo porque en la medida estamos en un mundo que está muy digitalizado y entonces ese contacto humano, lo básico, cobra valor porque se hace escaso, siempre lo explico cuando uso esa frase de que lo digital realza lo humano. Y este es un mejor ejemplo imposible pues para describirlo. Entonces, valores humanos que está describiendo es que los consumidores están buscando las conexiones auténticas y multisensoriales, es decir, ya no solamente es un tema de ver o de probar un alimento, sino es escuchar, es olfatear, es sentir. Le está dando mucha importancia a eso, a lo real. Fíjense que veníamos hablando mucho del metaverso. De hecho, el último libro de Philip Kotler, que estaba en mi lista del año pasado, Marketing 6.0, se llamaba el metamarketing porque hablaba de esto del metaverso. Sin embargo, en ese metaverso la gente te está diciendo, no, ya va, yo quiero esas experiencias de carne y hueso donde están los 5 sentidos. Priorizando además estas experiencias que vimos que son muy comunes en distintas industrias gracias a todas estas nuevas tecnologías que permiten esa personalización a escala. Y fíjense, muy importante, que estas experiencias también son sociales e involucran las emociones. Y la parte social no solamente es con los amigos, los compañeros de trabajo, sino también, o incluso gente que menos allegada que están en las plataformas sociales, sino también la familia, ¿no?
el ciclo de la familia y se dan muchas cosas dentro del hogar, porque después de la pandemia, había una tendencia que se llamaba quédate en casa, ha dejado que como esa huella de mantener un hogar en donde podamos compartir con los nuestros, etcétera, y los alimentos, por cierto, alrededor de esas experiencias socializadoras dentro o fuera del hogar. Entonces esta tendencia es importante. Esta es una mutación pues, de tendencias que hemos venido reflejando. Quizás hay algunos matices que este año cobran importancia. Por ejemplo, empezamos a ver el tema de la gente queriendo estar en contacto con la naturaleza, que empezamos a ver todo este tema de lo multisensorial. Esas son como unas evoluciones de tendencias que ya hemos ido describiendo en los últimos años, sobre todo post-pandemia. Este tema del contacto, de lo personal, cobró mucha vigencia. El consumismo social, que básicamente es la influencia que están teniendo, no solamente los medios digitales en general, sino específicamente lo que llamamos las redes sociales audiovisuales. TikTok, líder, Instagram, en todo este tema de qué compro, qué se hace tendencia, qué está de moda. Y eso también, si lo revisamos, definitivamente tiene mayor impacto en ciertas industrias. Por ejemplo, en la moda, en los alimentos. Hay industrias que en el cuidado personal van a estar mucho más influenciadas por esta tendencia llamada consumismo social, porque al final es cómo lo social y cómo las plataformas digitales sociales están influyendo en las decisiones de compra, en las tendencias, en lo que se convierte en tendencia. Y a pesar de que todavía las compras hechas a través de estas plataformas son minoritarias, pues porque la mayoría de las compras se dan en tiendas, en primer lugar. E incluso en un país como los Estados Unidos, más del 70% de las ventas minoristas se dan en comercios físicos, el resto online. Pero en el online, primero están los marketplaces, luego están los websites de e-commerce y luego entonces están las redes sociales. A pesar de que ellas están haciendo esfuerzos, digo ellas, las plataformas, para que eso aumente. La confianza fragmentada es como una manera de decir la desconfianza, pero al final es como, no es una desconfianza total, así como tampoco es una confianza total. Algunas cosas me convencen, pero de otras desconfío. No me siento cómodo colocando mis datos personales, no me siento cómodo a veces compartiendo mis medios de pago. Entonces esto es un elemento que está allí, que está presente. En la medida que el usuario mejora, evoluciona, conoce más, se hace mucho más acucioso, mucho más cuidadoso y por eso esta tendencia viene en crecimiento. A pesar de que, como decimos aquí al final, los beneficios van ganando la batalla y los beneficios son mejores o superan a los riesgos, por lo menos por ahora, y entonces la gente se inclina a usarlos aunque tenga sus reservas, ¿no? Las compras convenientes tienen que ver con el e-commerce, un e-commerce que viene creciendo en el mundo, en Latinoamérica no es la excepción, y básicamente son las compras online debido a la ventaja que ofrecen, que fundamentalmente es conveniencia, frente a la experiencia que te da el punto de venta, aunque también se pueden diseñar experiencias digitales. Entonces esta conveniencia tiene que ver con ahorro de tiempo, algo muy importante hoy día que es la posibilidad de comparar, establecer comparaciones, buscar precios, son cosas que han cobrado mucha importancia en estos mercados. Y por último, el compra ahora, paga después, que el nombre que le pusimos a la tendencia es el del modelo de negocio de sitios como por ejemplo Klarna, que es como el referente en los Estados Unidos de esta microcrédito para la compra, o lo que sería un cash en el caso de Venezuela. Y básicamente aquí es de vuelta a lo básico, como yo decía, porque al final el consumidor lo que desea es obtener lo que necesita, lo que desea, y básicamente busca alternativas al crédito financiero o al crédito bancario tradicional con unas condiciones particulares, pues que pueden ser más flexibles, obviamente sin intereses, etcétera, etcétera, pero para ciertas cosas, y eso lo estamos observando allí de manera muy importante. Ayer justo estaba leyendo una encuesta que publicó eMarketer y daba unos datos de Estados Unidos y también era increíble el peso que eso estaba teniendo en este comportamiento de este nuevo consumidor que quiere comprar, pero bueno, puede aprovechar estas plataformas para financiarse o para financiar su consumo, o directamente con las tiendas, que también muchas lo han incorporado como una opción. Entonces, estas serían las 5 tendencias. Como les dije, les invito a descargar el ebook para que puedan leer en más detalle este tema. Fíjense que estas tendencias que yo les acabo de hablar son tendencias horizontales. Yo, a pesar de que hice mención o referencia a algún ejemplo, incluso hay algunas obvias que afectan más a un sector que a otro. Por ejemplo, paga ahora o compra ahora, paga después, tiene un gran impacto para sectores como el retail, la banca misma, así como la confianza fragmentada puede tener mucho que ver con la banca, con los seguros, con la salud. Entonces, hay sus diferencias. Nosotros tenemos las tendencias para todas estas industrias en detalle. De hecho, las utilizamos cuando hacemos las presentaciones en las empresas,
que ya sabemos que el cliente es del sector salud o el cliente es del sector alimentos, hacemos foco no solamente en estas tendencias generales y las implicaciones, sino en las tendencias sectoriales. Incluso hacemos análisis para el sector inmobiliario, para el sector agrícola. Yo ahora les voy a mostrar un video que habla sobre estas tendencias para un sector específico, para que tengan ese análisis y ese ejemplo de cómo esto se puede aterrizar. Y esta presentación o este video que les voy a compartir, amablemente me lo envió Andrés Simón González, que como dice aquí, es médico, un médico venezolano, fundador de una empresa que se llama Benemergencia. Bueno, es una empresa que ofrece o ha desarrollado un sistema de atención médica prehospitalaria que atiende ahorita, en este momento, la empresa atiende más de 30.000 personas al mes. Es una empresa importante, pero Andrés Simón, además, bueno, es un líder, es una persona muy conocida en la comunidad empresarial, es Young Global Leader del Foro Económico Mundial y ya van a ver cómo nos va a hablar ahora precisamente de lo que se habló en Suiza en el Foro Económico Mundial con respecto a la salud. Es miembro de la Junta Directiva del IESA, compartimos allí espacio y es una apasionada de la comunicación y además surfista, aunque él dice que no tiene tiempo porque bueno, se imaginarán que con todo esto que yo les dije le queda poco tiempo, ¿no? Pero es una de sus aficiones. Así que les agradezco mucho al equipo de Benemergencia y específicamente a Andrés Simón González que preparó este video para todos ustedes y les voy a compartir. Muy interesante porque la salud, y les quería poner este ejemplo de la salud porque la salud nos compete a todos e involucra muchas industrias, porque involucra no solamente a las empresas directamente del sector salud, sino a los seguros, a los alimentos, etcétera, etcétera. Así que vamos a observar el video de Andrés Simón. Hola, mi nombre es Andrés Simón González Silén y soy cofundador y presidente ejecutivo del Grupo Benemergencia. Gracias por la invitación. La semana pasada, líderes mundiales, innovadores y agentes de cambio se dieron cita en la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos bajo el lema La colaboración para la era de la inteligencia, donde la salud y el bienestar global fueron protagonistas. Temas claves como el impacto del cambio climático en la salud, la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos, la transformación digital en salud, la Alianza para la Salud Femenina y el impulso hacia la equidad en salud están marcando definitivamente el camino hacia un futuro más saludable y sostenible. Con esta agenda en mente, yo me atrevería a decir que las tendencias del mercado en salud para el 2025 van a ser las siguientes. La primera, el foco en la atención médica basada en el valor, o Value-Based Healthcare, que significa implementar modelos de atención en salud que favorezcan la calidad y la experiencia de usuario versus el volumen de facturación o de pacientes. Y por lo tanto, se podría lograr con este foco una reducción de costos en la atención, utilizando de manera más eficiente los recursos tecnológicos, evitar las visitas innecesarias a centros de salud, llevando la salud del paciente, impactar positivamente sobre la calidad de vida y la salud del paciente porque le damos mejores experiencias que a la vez generan mejores resultados de salud. Por otro lado, empoderamos a estos pacientes para convertirse en participantes activos en su cuidado, dándoles información y acceso. Mejoramos de manera continua la atención porque se puede monitorear en cada momento los índices de calidad de servicio y tomar decisiones al respecto, consolidando un sistema de salud obviamente más sostenible e incentivando la prevención con educación, diagnóstico temprano y herramientas para el cuidado de la salud, mejorando además el manejo de enfermedades crónicas que al final del día terminan en reducir tiempos y mejorar la experiencia del paciente. Para dar algunos ejemplos, recientemente en la web del Consejo de Empresas Americanas en nuestro vecino país de Colombia, se habla de que es crucial adoptar una estrategia centrada en resultados para el paciente, que priorice las necesidades sobre los costos de la tecnología. Esto, según Michael Porter, que es uno de los proponentes de esta teoría, es esencial que se adopte la cultura del paciente primero, en donde hay el compromiso de una mejora constante y sobre todo medible a través de la implementación de componentes en esa agregación del valor. Por esto que el cambio del enfoque del volumen a los resultados, la organización y la concentración de servicios nos lleva hacia la importancia que tiene este tema de agregar valor a la salud y que sin duda alguna se está convirtiendo en una tendencia. Adicionalmente, vemos que este movimiento está ocurriendo en muchos países alrededor del mundo, no solamente los desarrollados, sino también en todo el mundo en donde la población se está incrementando, la expectativa de vida está en incremento y sobre todo los costos asociados a la tecnología de atender a los pacientes también se han incrementado. Todo esto hace que el sistema de salud
hacia el futuro sea insostenible basado en el objetivo transaccional del volumen. Por esto que, por ejemplo, se han visto opciones y alternativas, por ejemplo, en países como Brasil, en donde este tipo de modelos de pasar del pago por servicios a la creación de valor está teniendo muchísimo auge. Segunda tendencia, utilizar una narrativa centrada en la persona y lo sostenible. Esto significa, pues, enfocarnos en desarrollar un discurso de salud honesto, con conexiones humanas y sobre todo que demuestren la sincera preocupación por ser compatibles con la sostenibilidad y con el acompañamiento de ese paciente. Esto quiere decir que el objetivo número 3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible sigue sumamente vigente, que es garantizar el acceso, una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Este tema de garantizar la vida saludable requiere un fuerte compromiso en donde obviamente tengamos que dar muchísimos más beneficios de lo que puede costar implementar un sistema como este. También hay ejemplos como estos de redes globales de hospitales saludables y sostenibles e iniciativas de salud que nos puedan llevar con esta narrativa en la cabeza a poder darle mayor acceso a las personas. La tercera tendencia es tener una estrategia de comunicación que sea multiplataforma y que esté hipersegmentada y sobre todo sea flexible para amplificar la difusión de contenidos utilizando, todas las plataformas, no solamente de redes sociales, sino de distintos canales de comunicación, teniendo aliados estratégicos para comunicarnos y adaptarnos sobre todo al cambio de los escenarios. Es saber qué decir, quién lo debe decir y por qué medio y cuándo lo debemos decir. El ejemplo perfecto de un entorno cambiante como el de Venezuela es dejar de tener grillas anticipadas con contenidos, digamos, que siempre estén hablando de los temas evergreen o de los temas, digamos, de salud más positivos y adaptarnos a las necesidades de la gente y justamente poder darle recomendaciones basadas en lo que están viviendo. La cuarta tendencia, yo diría que es utilizar una vocería apalancada en la reputación. Básicamente la vocería en medicina debe ser una combinación balanceada entre experticia técnica, cercanía con las personas e incluso tener componentes pedagógicos de enseñanza. Las empresas que ofrecen servicios de salud tienen que estar siempre relacionadas con valores como la pulcritud, honestidad, transparencia y calidad. Y por último, tener en cuenta esta tendencia fundamental, que es que ahora ya la salud no es un privilegio, sino la salud es un derecho y es una experiencia de vida que debemos, como empresarios y como proveedores de salud, promover de esta forma. Y en este sentido, hay que retomar estos grandes temas de los cuales hoy en día los líderes globales están hablando, que tienen que ver con cómo se relaciona el cambio climático y el entorno en general con la salud de las personas, cómo además las personas se ven dentro del desarrollo global y cómo vemos la salud como un ecosistema. También atender los temas de salud digital que son fundamentales y que están desarrollando, poniendo las bases del futuro, incluido todo lo que tiene que ver la inteligencia artificial, en donde no solamente significa tener tecnologías más avanzadas, sino tecnologías que se adapten mejor al acompañamiento del valor en la salud. Por último, pues obviamente la salud femenina y esta alianza en donde tenemos que lograr no solamente la equidad de género, sino también la inclusión de la mujer dentro de las estrategias y políticas públicas y privadas de salud. Y por último, yo creo que la gran tendencia que no pasará de moda, que es impulsar al mundo hacia la equidad en salud. Sobre todo, cómo el sector privado puede colaborar dentro e intervenir de manera positiva al sector público, dándole opciones de acceso a la salud, como por ejemplo en Venezuela estamos haciendo con el sistema de telemedicina de acceso público, dándole orientación médica gratuita a las personas desde el sector privado y buscando alianzas justamente con el sector público. Así que el futuro y las tendencias de salud están ahí para ustedes. Muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. Perfecto. Muchas gracias a Andrés Simón Jiménez por este excelente resumen. Creo que muy útil, no solamente para el sector salud, sino para todos aquellos que, como dije, industrias o sectores que pueden estar relacionados. Y esto nos sirve de referencia. Como les decía entonces, las tendencias que les mostré son generales y luego entonces podemos entrar en detalle. Acabamos de escuchar un análisis de las tendencias del sector salud, pero fíjense cómo al escuchar a Andrés Simón, palabras como la sostenibilidad, palabras, aunque él no
se explayó en temas tecnológicos cuando habla de la experiencia, del paciente primero, todo eso está altamente influenciado por las capacidades que nos da la tecnología. Una vez que entonces nosotros entendemos cuáles son los cambios que se están dando en el comportamiento de la gente, de nuestros clientes, y ya sean cambios que se dan en términos generales o temas específicos de la industria, entonces nosotros podemos o deberíamos de trabajar en todo el análisis del entorno y de lo que nos ofrece ese entorno, que está constituido no solamente por el tema legal, por el tema macroeconómico, sino que el entorno está también influido por ese microentorno, donde están los clientes, donde están los competidores, donde están los proveedores. Fíjense que al principio cuando les hablaba de Gmart Distribution, les decía, oye, es un proveedor de ingredientes que ayuda a sus clientes a innovar. ¿Por qué? Porque el proveedor maneja tecnologías, tiene conocimiento. Entonces, ese microentorno también es importante. Y ese microentorno, junto con el macroentorno, nos ayuda a identificar oportunidades y también amenazas. Yo les coloco algunas oportunidades que están en este material que les he comentado anteriormente, que está disponible en carlosjimenez.net. Y fíjense cómo, por ejemplo, una tendencia como valores humanos genera algunas oportunidades ahí que, como dije, esta lista no es exhaustiva, pero, por ejemplo, van a ver que hay alimentos fáciles de preparar, bebidas y snacks. Por ejemplo, el tema de la alimentación. ¿Por qué? Porque esta es una tendencia que valora la socialización, que valora las experiencias personales con amigos, con familiares, algunas dentro del hogar, alrededor de los alimentos, pero también otras fuera del hogar. Entonces allí se dan esas oportunidades, por ejemplo, para una industria como el sector alimentos. También fíjense que hay el tema de los alimentos naturales y sostenibles, sobre todo que conectan muy bien con la generación Z, actividades de entretenimiento y socialización, ahí entran clases al aire libre, turismo de aventura, los spas, los escape rooms, teatros, conciertos, es otra área que también se dinamiza mucho por este cambio en el comportamiento de los consumidores, por esta valoración que hacen los consumidores de esta importancia que tiene para ellos la socialización, el esparcimiento, etcétera, etcétera. Entonces, así sucesivamente, vamos a ver cómo cada una de estas tendencias va a generar espacios, va a generar oportunidades. Fíjense, por ejemplo, las compras convenientes definitivamente hacen un llamado a tomar en serio al e-commerce, no como algunos lo ven desde el antagonismo de que viene a sustituir la tienda o a competir con la tienda, sino como un canal más, como un canal a través del cual también podemos llegarle a otros clientes distintos o a los mismos clientes que tenemos en ocasiones diferentes. Y no solamente a través de sitios web propios, sino también apalancándonos. Así como cuando tenemos un comercio en un centro comercial, tener una tienda en un marketplace o tener la venta en un marketplace nos da unas ventajas de tráfico, etc. Fíjense que algunos sectores obviamente se ven favorecidos por este comportamiento. Estas industrias que están viendo allí son industrias que a raíz de las encuestas que hacemos, cuando medimos qué es lo que la gente compra por Internet, sabemos que las cosas que la gente más compra por Internet son la ropa y el calzado, los electrónicos, los víveres y los alimentos listos para consumir, que han sido los rubros que más han crecido en los últimos años, porque no era un rubro tradicional de e-commerce, pero ahora sí lo es y es importante. Las autopartes, las mascotas o los productos de mascotas y, por supuesto, todas las industrias que están alrededor de esa cadena de producción, ¿no? Que no solamente involucra al comerciante, sino involucra a los que proveen la tecnología, a los que proveen las estructuras de encomiendas y de envíos, como nuestros amigos de Zoom. Bueno, y hoy día análisis de datos, medios de pago, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense cómo esta tendencia da espacios de oportunidad que son variados y que, como dije, esta lista no es exhaustiva ni suficiente en el sentido de que no es exhaustiva porque pueden haber mucho más oportunidades, algunas que ni siquiera nuestro equipo identificó, pero que a lo mejor ustedes, desde su perspectiva especializada en una industria, las pueden identificar, pero además no son suficientes en el sentido de que el hecho de que identifiquemos una idea o que identifiquemos de que una tendencia o un cambio en el comportamiento puede dar espacios de oportunidad, no significa que esas oportunidades se conviertan en negocios exitosos o que puedan ser capitalizadas apropiadamente, a no ser que se ejecuten, a no ser que se evalúen y que se analicen en el contexto competitivo del mercado. Así que eso también lo digo porque esta no es una receta que se debe cumplir al pie de la letra, sino que son ideas que surgen del análisis de las tendencias. De hecho, cuando nosotros hacemos un workshop de innovación
basada en las tendencias o de identificación de oportunidades basadas en las tendencias, lo que hacemos es simplemente meterle la lupa a estas tendencias desde la perspectiva del negocio, sea un negocio bancario, sea un negocio retail o sea una empresa de salud, para identificar cuáles pueden ser las oportunidades que hay. Y que, por cierto, las oportunidades no solamente giran alrededor de productos, sino que también pueden ser oportunidades de mejoramiento a lo interno, de mejoramiento de procesos, de cambio de hacer las cosas. También pueden ser oportunidades para innovar en modelos de negocios, en la manera de monetizar, etcétera, etcétera. O sea que esa metodología ayuda mucho para aterrizar esa macro tendencia o esa tendencia de mercado para una industria específica en innovación, en ideas, pero que obviamente luego hay que trabajar con una metodología para garantizar de que esas ideas tengan mayores probabilidades de éxito. Entonces no es una receta, vamos a decir, infalible, por decirlo de alguna manera. Fíjense que a estas alturas, a pesar de que ya estamos terminando, quería recordar, bueno, para qué siguen las tendencias. Y fíjense que en una conferencia del año pasado utilicé esta respuesta que me dio ChatGPT, que quise preguntarle a ChatGPT no solamente para probar esta herramienta de inteligencia artificial, sino además para yo tener una visión distinta, porque cuando estás muy metido en algo, a veces no lo ves siempre de la misma manera. Y me gustó mucho esta definición, la considero muy acertada, y entender las tendencias es vital hoy día para las empresas. Tanto así que una de las 5 capacidades clave para los negocios, hoy día nosotros la denominamos inteligencia contextual, usando este término que hace referencia a la capacidad que tiene la empresa de entender lo que está pasando y hacia dónde va el mercado. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, es importante entender eso porque eso les permite entonces adaptarse. Es decir, esto llama a la acción. No solamente es entender por entender, sino que es entender para adaptarse en los cambios del mercado. ¿Y eso a través de qué? Del desarrollo de productos, de comunicaciones, de estrategias de marketing efectiva. Andrés Simón González lo mencionó. Y bueno, todo esto orientado a podernos mantener competitivos. Es decir, no quedarnos estáticos mientras el mercado se mueve, sino que nosotros podamos ir adaptándonos a ese mercado. Y cierro con esto, que yo llamo los 3 pasos para maximizar la innovación y el crecimiento en las empresas con base a este análisis de las tendencias del mercado, y que los pasos son entender, accionar y potenciar. Fíjense que en amarillo he resaltado 3 cosas aquí o 3 frases que son habilidades, estas capacidades claves para competir en el mercado actual. Entonces, la primera es la inteligencia contextual. Y la inteligencia contextual es la capacidad que yo tengo como organización de identificar esos cambios. Y esto que estamos haciendo hoy, este webinar, contribuye con la inteligencia contextual de sus negocios y de ustedes como profesionales, como empresarios. Entonces, la inteligencia contextual es una habilidad clave que me va a ayudar a entender lo que está pasando. Y no solamente es la tendencia por la tendencia, no solamente saber, oye, la gente está, por ejemplo, siendo influida por las plataformas sociales audiovisuales, está tomando decisiones de compra con base en estas plataformas, sino entender qué está detrás de eso y qué es lo que está detrás de esto, qué necesidad hay, qué necesidad subyacente hay, qué necesidad emergente, porque hay necesidades básicas o subyacentes a una tendencia, pero también hay necesidades que surgen de las propias tendencias, de los propios cambios. Yo siempre pongo el ejemplo allí del delivery. Cuando nosotros empezamos con el e-commerce, el gran valor era que te entregaran el producto. Pero hoy día, una vez que el comercio electrónico se convierte en una tendencia, hay una necesidad emergente que es la rapidez. Es que no, yo no solo quiero que me lleven el producto, sino quiero que llegue en menos de 2 horas o llegue en el mismo día. Entonces esa es una necesidad emergente que surge del propio cambio. Y muy importante también en ese entendimiento es entender qué están haciendo los demás, hacia dónde se mueve la industria, porque también eso va a influir, porque el consumidor está cambiando en función de atender sus necesidades, de resolver sus problemas, pero el consumidor a su vez interactúa con las compañías y eso va moldeando sus propias necesidades, y por eso hablé de las necesidades emergentes. Entonces, esa interacción con los proveedores, con otros competidores, también termina influyendo en la tendencia, y por eso es que es tan importante el monitoreo, ese benchmarking de los competidores. Una de las cosas que más estamos haciendo ahorita es análisis de los competidores, es ayudar a las empresas a que analicen apropiadamente a los competidores. No es saber quiénes son, que yo sé es una tarea importante, sino además es entender qué necesito saber para poder permear esa información en mi toma de decisiones y en mi propuesta de valor diferenciadora, que es el apellido muy importante. Y cuando digo diferenciadora, entonces tiene que ser en comparación con esos competidores. Y por último, importantísimo, bueno,
e identificar entonces las oportunidades que deriva esto. Entonces, ese entendimiento es fundamental. Y bueno, es parte de lo que estamos tratando de aportar un granito de arena hoy. Esa identificación de oportunidades nos lleva a lo segundo, que es la acción, que es el accionar. Y el accionar, como dije, que puede ser innovación de productos, puede ser innovación en modelos de negocio, en comunicaciones, en procesos. Y fíjense que me gusta mucho poner esos 4 ítems allí porque además es un poco el orden, por lo menos los 3 primeros, que sigue un emprendimiento, una startup. Cuando nosotros creamos un negocio, y a veces cuando tenemos un negocio en marcha, un negocio tradicional, lo olvidamos y nos convertimos en empresas poco ágiles. Pero cuando somos emprendedores, lo primero que hacemos es buscar el famoso ajuste producto-mercado. Es decir, cómo yo tengo una solución que conecte con las necesidades de ese cliente. Y más allá de hablar de un producto, o sea, el producto no es el protagonista es el problema del cliente, la aspiración del cliente, el deseo del cliente. Y entonces, ¿cómo yo busco una solución a eso? Entonces, eso es lo primero de cualquier emprendedor cuando va a empezar. Si él no logra crear algo que solucione ese problema o que permite algo, entonces no pasa, no avanza. Luego, entonces, una vez que tú tienes ese ajuste, que ya tú tienes una solución que va a ser valorada por alguien, que tú estás agregando valor a determinado grupo de clientes, entonces tú buscas el modelo de negocio. Ok, ¿cómo yo monetizo eso? ¿Cómo yo cobro por mi valor? Y entonces eso involucra que voy a vender un producto, voy a cobrar por un servicio, voy a vender una suscripción. Entonces allí viene el modelo de negocio, pero viene después. Y luego, por supuesto, en la medida que eso ya funcione, lo valido, entonces es cuando yo, como dicen, le meto esteroides, lo potencio, lo hago crecer, lo escalo a través de la publicidad, a través de las comunicaciones, a través de crear los incentivos adecuados para que eso escale, crezca y tenga... La escala es fundamental. Muchos negocios no escalan, entonces fracasan porque no son viables en una escala pequeña. Entonces eso es un gran reto. Entonces esto de la acción no solamente es que podemos con las tendencias identificar oportunidades en todos estos ámbitos, sino que además este orden, si lo seguimos así, vamos a tener más chance en ese accionar, en ese plan de lo que estamos haciendo. Y por último, el potenciar todo esto involucra unas habilidades adicionales, que son dos habilidades más, adicional a la que ya mencioné de la inteligencia contextual, que es la adopción de tecnologías, es cómo yo entonces incorporo la tecnología para lograr que esto sea más eficiente, por ejemplo, tenga más alcance, etcétera, etcétera. Y la otra habilidad, una habilidad allí, nosotros no llamamos adopción de tecnología, sino la habilidad es madurez digital. Es como yo incorporo y convierto las tecnologías en parte de mí. Creo una organización con mentalidad digital. Y luego, otra habilidad clave que es la agilidad. Esto viene del movimiento agile, ¿no? Que es pensar mucho como estas empresas de software en donde el producto no tiene que ser perfecto, pero también nosotros hoy día lo estamos usando mucho el concepto de agilidad en la estrategia de negocio. Es decir, cómo yo creo estrategias de negocio que yo pueda pivotar, que yo pueda ir adaptando, porque estamos en un entorno altamente volátil, donde hay mucha incertidumbre. Entonces, contrario a lo que muchos creen, sí, hay que planificar más que nunca, pero también hay que tener una organización ágil que sea capaz de adaptar ese plan y por eso es que es tan importante esa habilidad. Entonces fíjense que en Useful nosotros desarrollamos un plan de capacidades en donde son 5, pero aquí ya hay 3 involucradas, ¿no? Están faltando 2 que tienen que ver con el pensamiento estratégico, que es la estrategia propiamente dicha, y la última, que es muy importante, que puede ser la primera también, que es el bienestar. Es el bienestar de nuestro equipo, de nuestra gente, de nuestros clientes. Es esa sostenibilidad, pues, por decirlo de alguna manera. Entonces, estos 3 pasos son importantes y se los recomiendo para que todo este análisis de tendencia no se quede en una nube, sino que hay que entenderlo mejor, hay que aterrizarlo. Tienen que hacer esa tarea ustedes, porque obviamente en estos espacios no llegamos a ese nivel. Tienen que luego hacer el esfuerzo de accionarlo y desarrollar las capacidades que van a necesitar para que eso llegue más lejos, para que tenga más poder. El 21 de febrero, más o menos 3 semanas, vamos a tener un workshop que ya tenemos como 3, 4 años haciendo. Este es un workshop que hacemos prácticamente uno al año, porque esto lo hacemos a nivel in-company generalmente. Pero hemos querido desde hace unos años crear este workshop que es open, lo llamamos nosotros, que fíjense, por ahí dice, no sé si aquí dice, especial para pymes y emprendedores, porque esto lo hemos creado para que las empresas pequeñas que quizás no puedan sufragar una actividad de este tipo a la medida, puedan participar en este workshop con su gente. Por eso la entrada no lo vendemos como por persona, sino por equipo. Entonces, al que le interese, puede escribirnos o puede entrar allí a través de ese QR si quiere participar. Como les dije, ya tenemos
Creo que este es el 4º año que lo hacemos y hacemos una edición al año. Creo que un año hicimos 2, porque esta es una actividad que hacemos más que todo in company, ¿no? Bueno, cerramos con esta frase que creo que resume mucho el espíritu de todo esto y mi invitación, que es a pedirles que no se queden en la teoría, que toda esta información es interesante, pero que lo más retador es que podamos aplicarlo. Y por eso esta frase del famoso Teodoro Levitt, el creador de ese término de la miopía del mercado, dijo que la creatividad es pensar nuevas ideas. Y sí, las tendencias nos ayudan a pensar muy buenas ideas, nos ayudan a identificar ideas, pero lo que queremos es innovación. Y la innovación es hacer cosas nuevas. Y fíjense que subrayamos aquí hacer, porque esto tiene que pasar a la acción. Y por eso el paso 2 es el corazón, que es el accionar. Y es como les dije, la invitación que les hago de que pasen a la acción, porque es necesario, eso es lo que hace la diferencia. Así que, bueno, les agradezco de verdad a todos los que se conectaron, que se han mantenido además en este webinar que ya tenemos un buen rato conversando. Y por supuesto volverles a dar las gracias a nuestros queridos patrocinadores, a Gimar Distribution y a Zoom, que han hecho posible que estemos este buen rato aquí hablando de estos temas con todos ustedes que han tenido el interés y que nos han acompañado durante este rato. Te esperamos en un próximo episodio de Punto Biz, el podcast para conocer las principales tendencias de los mercados actuales y cómo tu empresa puede competir con éxito. Si deseas recibir las principales ideas de este podcast, suscríbete en www.carlosjimenez.info/puntobiz.